domingo 21 de junio, continuemos con esta hilación histórica, bíblica, profética, que nos lleva y nos llevará hasta el momento clímax del mundo y que el Antiguo Testamento tuviera y que todas las naciones tuvieran hasta el presente, que es la venida del deseado de todas las gentes, Jesucristo. Ahora, la ida de Esdras a Jerusalén fue muy oportuna y ahora, después de este liderazgo de Esdras, como hemos estado viendo, surgió, el resultado fue un despertamiento espiritual. Era muy necesaria la influencia de su presencia. Su llegada infundió valor, esperanza al corazón de muchos que habían trabajado durante largo tiempo en medio de dificultades. Recordemos, para todos los conocedores, la profecía de Daniel 9 decía que toda la teocracia judía, antes de la venida del Mesías Jesucristo, sería reconstruida en tiempos angustiosos desde el regreso de la primera compañía de desterrados bajo la dirección de Zorobabel y Josué. Josué no el sobrino de Moisés, sino Josué, el sacerdote levita que vimos hace 3 noches. Como 70 años antes, se había predicho mucho, se había también hecho mucho, se había acabado el templo, los muros de la ciudad habían sido parcialmente reparados. Sin embargo, quedaba todavía mucho por hacer. Buen número de los que habían regresado a Jerusalén en años anteriores habían permanecido fieles a Dios mientras vivieron, pero una proporción considerable de los hijos y de los nietos se habían olvidado del carácter sagrado de la ley moral, de los 10 mandamientos de Dios. Aún algunos de los hombres a quienes se había confiado responsabilidades vivían en pecado abierto. Su conducta contribuía mucho a neutralizar los esfuerzos hechos por otros para hacer regresar la causa de Dios, porque mientras se permitía que se quedasen sin reprensión las violaciones flagrantes a la ley de los 10 mandamientos de Dios, la bendición del cielo no podía descansar sobre el pueblo. Concordaban entonces la providencia de Dios, el hecho de que los que habían regresado con Esdras hubiesen dedicado momentos especiales a buscar al Señor, lo que entonces acababan ellos de experimentar durante ese viaje que vimos hace 2 noches, ese viaje que les tomó 5 meses de regreso de Persia a Jerusalén bajo el mandato de Esdras, donde podían ser asaltados, pero ellos mostraron su confianza en Dios y su Dios creador les protegió. Habían realizado entonces desde Babilonia, ¿lo recordamos? Sin protección de poder alguno, sin ejércitos persas, les habían entonces enseñado ricas lecciones espirituales. Muchos se habían fortalecido en la fe y al tratar ellos, bajo el mando de Esdras, con los desterrados e indiferentes que habían en Jerusalén, al regresar, ejercieron una influencia que fue de factor poderoso en la reforma que se instituyó poco después. Ahora, presten atención, queridos amigos y hermanos, una reforma en el tiempo pasado del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en tu iglesia, una reforma no es hablar en lenguas y tirarte al suelo y entrar en un éxtasis religioso en el que nadie entiende qué está pasando. No, eso no viene de Dios. Una reforma siempre viene acompañada de la Biblia, de leer, de estudiar la palabra de Dios y de cambiar tu camino. Esa es una reforma. Si una reforma no viene fundada solamente en la palabra de Dios, los sentimientos tienen que quedar afuera, porque los sentimientos no marcan una reforma. Dios trabaja en el intelecto, en el saber que una reforma trae arrepentimiento. ¿Lo comprendemos?
Lo del día presente en el mundo, que se le llama reforma, es sensacionalismo, es glosolalia, no viene de Dios. Es un engaño. El cuarto día, después de la llegada, los tesoros de plata y oro con los vasos destinados al servicio del santuario. Estamos hablando aproximadamente del año 450 antes de Cristo, aproximadamente, de esta gran reforma. Fueron entregados entonces los tesoros en manos de los magistrados del templo en presencia de testigos y con la mayor exactitud. Cada objeto fue examinado por cuenta de peso. Esto lo dice Esdras capítulo 8, versículo 34. ¿Qué significa esto? Básicamente el resumen es este. Cuando Judá apostató por su pecado, por quebrar los 10 mandamientos, en el año 605, desde antes, desde el tiempo de Salomón apostataron, pero tardó la gracia de Dios aproximadamente 200 años enviándole profetas a Judá e Israel para que se arrepintieran. En el año 605, es decir, 200 años después de Salomón, de que la paciencia y la gracia de Dios fuera agotada, viene el primer sitio de Babilonia hacia Judá. Entonces, el sitio de Judá viene y quita y destruye parte de la teocracia judía. De allí es enviado Daniel y los 3 amigos y hermanos judíos a Babilonia. Después, el segundo sitio viene más o menos en el año 584 antes de Cristo. El tercer sitio, aproximadamente en el año 576 antes de Cristo, y entonces destruyen totalmente el templo que Salomón construyó y se llevan todos los utensilios del templo que Salomón construyó a Babilonia. Ahora, esto que estamos hablando, que regresa bajo el mandato de Esdras a Jerusalén otra vez en el año 450 aproximadamente antes de Cristo, lo que sucede es de que estos utensilios fueron los mismos con los que Belsasar en el año 539, los mismos con los que él brindó. Y entonces él, en esa fiesta, donde él con sus concubinas, adorando a otros dioses que no eran Yahweh Adonai, se los dio a sus concubinas y ellos se emborracharon con esos utensilios de el templo que habían traído, construido por Salomón. Daniel 5:31, esa misma noche se le quita el poder a Belsasar, sale la escritura en la pared, en donde Dios escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y llaman a Daniel, ya viejito, y Daniel va y le dice, esto significa, ha sido pesado tu vida, en este momento has sido evaluado, y Dios, Jehová, el único Dios verdadero, Yahweh Adonai, el único Dios, te ha encontrado falto. Es decir, tus hechos te han hecho falto. La gracia de Dios la has pisoteado. Y en ese mismo instante Belsasar pierde la vida. Entra Medo Persa y le quita el poder. Esos mismos utensilios ahora regresan. Cuando en el año 450, bajo el mandato de Esdras, regresan para reedificar este segundo templo. Este segundo templo que sería más grande que el primero. Lo hemos visto en la última semana, porque iba a ser menor en oro, en cedro, en dimensiones, pero iba a ser mayor porque allí en ese segundo templo iba a caminar y entrar Jesucristo el Mesías, Jesucristo el que vence a Satanás, Jesucristo el que venció la muerte con su resurrección, Jesucristo el que domina los espíritus satánicos, Jesucristo el que domina cualquier hechicería, Jesucristo el que domina cualquier maléfico poder y encanto satánico. Jesucristo iba a entrar en ese segundo templo. Su presencia, el Shekinah,
el Espíritu Santo iba a entrar en ese segundo templo para entonces enseñar y todos iban a estar maravillados. ¿Lo comprendemos? He hecho un paréntesis para que entendamos estos utensilios que ahora, bajo el mandato de Esdras, en el segundo templo analizan y entonces regresan al segundo templo que empiezan a reconstruir. Los hijos del cautiverio que habían regresado con Esdras ofrecieron holocausto al Dios de Israel. Este Dios de Israel no solamente fue Dios de Israel, este Dios, Yahweh Adonai, Elohim, El Shaddai, Jehová, fue también el Dios de los no judíos, fue el Dios de las naciones. Entonces, este Dios de Israel se le ofrece holocausto en ofrenda por el pecado y en prueba de su gratitud por la protección que les habían dado los santos ángeles durante su viaje. Y vieron los despechados, vieron ellos, los que habían rechazado a Dios antes, pero ahora vean su mano, su poder, y ahora ellos quedaban maravillados al ver a este Dios creador siendo un Dios misericordioso, un Dios que no es tirano. El gobierno de Dios no te forza a creer. El gobierno de Satanás te domina, te manipula. El gobierno de Dios te da una opción y te dice, cree y vive. Ahora, el gobierno de Dios mostraba a este pueblo de que Él era grande y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y le mostraba a los gobernantes y capitanes del otro lado del río. Ahora, este nombre, hebreos, significa eso, los que vienen del otro lado del río. Ahora regresaban para reconstruir. Favorecían al pueblo y a la casa de Judá, versículo 35 y 36. Muy poco después, varios de los principales de Israel se acercaron a Esdras con una queja grave. ¿Cuál era? Todo esto que yo estoy relatando se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 7, capítulo 8. Algunos del pueblo de Israel y los sacerdotes levitas habían despreciado los santos mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, hasta el punto de casarse con miembros de los pueblos circuncidantes. Se les dijo a Esdras, han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con pueblos de las tierras paganas, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera de esta prevaricación. Esdras capítulo 9, versículo 1 y 2. Ahora, escuchen, queridos amigos y hermanos, amigas y hermanas, hubieron dos pecados grandes de Judá e Israel que marcaron el Antiguo Testamento para llevarlos a su apostasía. Dos, no fueron los únicos. ¿Estamos listos? Este es el resumen, el núcleo de su apostasía. Y esto es de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Antiguo Testamento. Pecado número 1, de acuerdo a la Biblia. Pecado número 1, que ahora estaban haciendo otra vez después del exilio. Ellos quebrantaban el cuarto mandamiento de los 10 de la ley de Dios. Esta es la ley moral de Dios. Quebrantaban y violaban la observancia del sello del Dios Altísimo, ese sello que Él había puesto en Génesis con los no judíos, con Adán y Eva, el sello de su creación, que era el cuarto mandamiento, el día de reposo, la observancia de reposo, porque los recordaba de que había un Dios que había creado todo lo que podemos ver. Este sábado, este día de reposo, no es el mismo de los sábados ceremoniales y rituales de las 7 fiestas judías. No, esos son diferentes. Esos sábados ceremoniales rituales ya fueron eliminados. Hoy no cuentan, son huecos. Hoy esos sábados rituales ceremoniales te condenan. Cristo ya los cumplió.
Colosenses 2, 14 al 17, no valen. La gente hoy está engañada. No comprenden las diferencias entre los sábados ceremoniales que fueron clavados en la cruz, Colosenses 2, 14 al 17, del único día de reposo que todavía permanece, que es un día de reposo no ceremonial, sino del cuarto mandamiento de la ley de Dios que aún está vigente, que fue dada por Dios y no por Moisés. Fue escrita en los 10 mandamientos en piedra y no por Moisés. La gente está engañada y ha regresado al judaísmo, a la ley de Moisés hueca que condena, porque no sabe las diferencias en las leyes. Quien guste y esté interesado de verdad y tenga un corazón dispuesto, yo le puedo mostrar a la luz del Antiguo Testamento, pero tiene que dejarme saber, tiene que mostrar una intención genuina. Ok, volvamos. Y el segundo pecado por el cual Judá e Israel apostató, el primero fue porque quebraron y violaron el día de reposo, que es el cuarto de los 10 mandamientos de la ley vigente de Dios. El segundo pecado por el cual fueron a la apostasía fue por casarse con no creyentes, por casarse con paganas. Eso es todo. Hubieron más pecados, la idolatría y otros, sí, pero los dos principales fueron esos que yo he mencionado y los profetas lo dijeron de acuerdo al Antiguo Testamento. Sigamos. En su estudio de las causas que condujeron al cautiverio babilónico, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran parte al hecho de que se había enredado con las naciones paganas. ¿Lo comprendemos? Él había visto que si hubiesen obedecido a la orden que Dios les diera de mantenerse separados de las naciones circuncidantes, se habrían entonces, querido amigo que está comentando, yo con gusto puedo contestarle cualquier pregunta. Miguel Barrios, con gusto yo le puedo servir. Ahora mismo en este instante estoy haciendo este en vivo específicamente en un tema específico, pero en unos momentos yo puedo abrirme para el público y yo puedo contestarle con gusto con la Biblia su pregunta. Muy bien, sigamos. El que había visto que si hubiesen obedecido a la orden de Dios que les dio de mantenerse separados de las naciones circuncidantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. ¿Qué quiere decir? Resumen, Israel, Judá, ahora regresaban para reconstruir la teocracia judía. Habían sido enviados 70 años a Babilonia, Persia, por su apostasía, pero no aprendían, ahora volvían a sus mismos pecados. Escucha, amigo y hermano, nuestra naturaleza humana pecadora no sirve. No importa cuánto estés lleno de judaísmo hueco que te condena, no sirve. Lo único que sirve es cuando tu naturaleza carnal es cambiada por el manto de Cristo y Él entonces te da una naturaleza espiritual. Es cuando ahora eres revestido por el Espíritu Santo. Y este trabajo es diario. No te dejes engañar de las falsas doctrinas que te dicen una vez salvo, siempre salvo. Escucha, querido amigo y hermano, nuestra carne y naturaleza no sirve de nada. Lo que estamos repasando aquí es, querido amigo Miguel Barrios, yo con gusto te contesto tus preguntas en unos momentos más cuando me abra al público en otro en vivo en unos minutos. Ahora mismo estoy llevando una hilación directa que llevo un mes construyendo. Seguimos con Esdras, el regreso y la teocracia judía reconstruida año 457 a año 408 antes de Cristo. Ahora Judá regresa a sus mismos pecados. Acaban de salir de la desgracia, de ser destruidos, aniquilados. La sangre corrió por Judá. Año 605 antes de Cristo, año 584 antes de Cristo, los sitios de Babilonia. Y no aprendieron. Y juntáronse entonces
a mí todos los temerosos de la palabra de Dios de Israel, a causa de la prevaricación, pecado, de los de la transmigración. Mas yo estuve sentado, dice Esdras, atónito hasta el sacrificio de la tarde, versículo 3 y 4. Escucha, querido amigo y hermano, nada de lo que hagamos superficial, nada de lo que tú ves aquí, no importa cómo te cubras tu cabeza, no importa cómo quieras parecerte a un judío, no importa qué palabras uses para sonar judío, todo eso es hueco, te condena y no sirve. Moisés escribió de Jesucristo. El Torá escribió de Jesucristo. El Tanaj escribió de Jesucristo. Los profetas hablaron de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apuntó a Jesucristo. Las sombras del Cordero, del sacrificio, apuntó a Jesucristo. Todo el tabernáculo y los templos construidos antes de Cristo apuntaban y eran sombra de Jesucristo. El Antiguo Testamento es sombra y es hueco y no sirve si no ves a Jesucristo allí. Solamente Jesucristo puede dar una transformación. Solamente Él puede dar el agua de vida. Solamente Él puede dar el Espíritu para que vivas en el Espíritu. Pues esta carne hueca sin Cristo no vale. No sirve, no importa cuánto tú quieras regresar a raíces hebreas, raíces judías, son huecas y no sirven. Pablo, viendo esto ahora con el panorama de Jesucristo, después que comprendía, él dijo, pues yo era el mayor judío, pero ahora todo lo tengo por basura, por el amor de Jesucristo. Querido hermano, querido amigo, esta naturaleza carnal no te sirve. Solamente en Jesucristo, en una nueva creación, es cuando comprendes y ves por el ojo del Espíritu toda la Biblia que apuntaba a Jesucristo. Ahora Esdras, atónito, está viendo cómo los judíos que regresan del exilio caen en su mismo vómito, en su mismo formalismo, en su mismo judaísmo hueco que a Dios no le agrada. A la hora del sacrificio vespertino, Esdras se levantó y rasgado de nuevo sus vestiduras, pues veía la apostasía de Judá no servía. Dios les había librado del pecado, de la destrucción, del lloro, de la sangre, y el mismo ser humano volvía a su vómito. Esa es la naturaleza del hombre, no servimos. Tenemos que experimentar una diaria renovación en el espíritu. No caigas este día, domingo, en el engaño de tu iglesia cuando te diga el pastor, una vez salvo, siempre salvo. Es mentira y falacia bíblica. Ese engaño lleva a muchos a vivir en apostasía y en pecado. La Biblia siempre llamó al hombre al arrepentimiento, a hacer una vuelta en U, a hacer frutos o serás cortado y quemado, dijo Juan el Bautista, dijo Jesucristo. Querido amigo, esta vida es de continuo para el cristiano, seguidor de Jesucristo, un revivir y renovar diario. Aún Pablo lo dijo, pues yo hago lo que no quiero hacer, mas yo veo a Jesucristo y le alabo, porque en Él puedo esconderme, esconder esta carne que me traiciona. Ahora Esdras rasga su vestido, cae de rodillas, descarga su alma, su súplica al cielo, extendiendo las manos hacia el Señor, exclama, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades, pecados, se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres, sigue diciendo Esdras, continuó suplicando, hasta este día estamos en grande culpa. Y por nuestras iniquidades nosotros y nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de reyes de las tierras ajenas, a cuchillo, a cautiverio, a robo, a confusión de rostro. Amigo y amiga, hoy
Tú puedes vivir como quieras, puedes ser ateo, atea, rechaza a Dios, no importa. Pero sabes una cosa, la consecuencia del pecado es muerte. No es una sentencia. Yo no te estoy amenazando. Yo no soy nadie. La consecuencia del pecado trae todo lo que Esdras le oró al Señor, le oró a Dios. Hemos caído a cuchillo, a muerte, a dolor, a vergüenza. El pecado trae vergüenza, dolor, lágrimas. Trae vacíos en tu vida que nada te lo puede sellar. Puedes vivir como quieras. Dios no te detiene, pues el gobierno de Dios no es tirano. Él te invita a la vida. Jesucristo es la vida. Por eso Jesucristo le dijo al Sanedrín hueco, duro de corazón, todo el que no me escucha prefiere la muerte. Jehová, nuestro Dios, sigue diciendo Esdras, para hacer que no quedase un resto libre y para darnos estaca en el lugar de su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos, nuestro Dios, y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre, porque siervos éramos. Mas en nuestra servidumbre, que nos desamparó nuestro Dios, antes inclinó sobre nosotros misericordia, delante de los reyes de Persia y Babilonia, para que se nos diese vida para alzar a la casa de nuestro Dios y para hacer restaurar a su asolamiento y para darnos vallado en Judá y en Jerusalén. Mas ahora, Esdras sigue viendo de que el ser humano, no importa su formalismo judío, no sirve, es hueco, no es acepto ante Dios. Él sabe de que solamente rasgando el corazón, no el vestido, es como vamos a encontrar favor de Dios. Mas ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro? Sigue arrepintiéndose Esdras, está avergonzado de su pueblo idólatra, pagano, judío, lleno de formalismo. Después de esto, ¿qué sigue? Dice Esdras, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, los cuales prescribiste. Escucha, amigo y hermano, podrás ponerte los mandamientos de Dios aquí en la frente, como hacen ellos, y podrás vestirte de azul y blanco y creerte muy formal y muy piadoso, pero por dentro eres una serpiente, eres un sepulcro blanqueado. No te dejes engañar por la apariencia del ser humano. Maldito el hombre que confía en el hombre, no importa qué genética sea, qué raza sea, no importa qué cultura tenga, que se haga sentir muy piadoso. Maldito el hombre que confía en el hombre. Esdras veía la miseria de los judíos que habían regresado, no habían aprendido, habían vuelto a su vómito y ahora Esdras estaba avergonzado ante Dios y pedía perdón porque su gente, su pueblo no servía. Eso es lo que está diciendo Esdras, capítulo 8, capítulo 9. Perdónanos, oh Jehová, nos has sacado de la gran miseria, nos has regresado a reconstruir la teocracia judía con mano fuerte. Los dioses de los babilonios y persas han quedado en la nada, pues no existen. Tú les has mostrado a los paganos, a los goyim, a los que los judíos llaman perros, de que tú eres el único Dios. Y ahora mi gente, mis seguidores, me han dejado en vergüenza. El pesar de Esdras y de sus asociados por los males que habían infiltrado insidiosamente en el mismo corazón de la obra de Dios al regresar, año 457 al año 408 antes de Cristo, produjo arrepentimiento. Muchos de los que habían pecado entonces quedaron profundamente afectados y lloraba el pueblo. Ahora, bajo el llamamiento de Esdras, un remanente veía su condición desesperante. Estaban ahora arrepentidos. Muchos de los que habían quedado profundamente afectados lloraban. Esdras capítulo 10, versículo 1. Empezaron a comprender en forma limitada el carácter odioso del pecado, porque el pecado nos lleva a la muerte, nos lleva al sufrimiento y el horror también con que Dios lo consideraba al pecado. Escucha, amigo y amiga, Dios no te odia. No importa que tú seas seguidor o no. No importa quién seas y qué practiques. Dios te ama. Tu Creador te tiene a ti, amigo y amiga, como la joya más grande en sus ojos. Lo único que Dios odia es el pecado que practicas,
el pecado que no quieres soltar, el pecado que tú no quieres dejar ir. Eso es lo que Dios odia, el pecado que acaricias. Dios te ama a ti. Dios odia lo que tú construyes, que se convertirá en un monstruo en tu vida y te privará de la vida eterna. Eso es lo que Dios odia, que es el pecado. Uno de los presentes, llamado Zacarías, reconoció la verdad de todas las palabras predichas por Esdras. Confesó lo siguiente, versículos 2 al 5. Nosotros hemos prevaricado, es decir, pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas aún hay esperanza para Israel. Sobre esto, Secanías propuso que todos los que habían transgredido pecado se comprometieron ante Dios para abandonar su pecado y a ser juzgados conforme a la ley de Dios. Dios entonces escuchó y ellos dieron esta invitación a Esdras: levántate, porque a ti toca el negocio y nosotros seremos contigo, esfuérzate. Entonces se levantó Esdras y juramento a los príncipes de los sacerdotes y a los levitas y a todo Israel que harían entonces conforme a esto. ¿Conforme a qué? El pueblo decidió arrepentirse y dejar de corromperse con mujeres extranjeras que eran no creyentes. Tal fue el comienzo de una reforma admirable, con infinita paciencia y tacto y con una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de todas las personas afectadas. Esdras y sus asociados procuraron conducir por el camino correcto a los penitentes de Israel sobre todos los demás. Entonces, Esdras enseñó la ley y mientras dedicaba su atención personal a examinar cada caso, procuraba hacer comprender al pueblo la santidad de la ley, así como las bendiciones que podían obtenerse por la obediencia a la ley de Dios. Donde quiera que actuase Esdras, revivía el estudio de las santas escrituras. Se designaban nuestros maestros del presente y del pasado del tiempo de Esdras. Escucha, si tú quieres saber quién es un verdadero maestro, ese maestro se basa en la palabra de Dios para hacer un reavivamiento y reforma. No se basa un reavivamiento y reforma en hablar en lenguas, tirarte al suelo, darte vueltas, sacar espuma, que tus ojos estén blancos y hablar glosolalia. Eso es de Satanás, no es de Dios. Estás engañado si crees que ese es un reavivamiento. El reavivamiento en la Biblia siempre fue ordenado y exaltaba al Creador Dios, Jehová, como el centro de un reavivamiento. Entonces, los pasajes que predecían la llegada del Mesías, ahora Esdras lo veía. Veía Esdras que toda esta preparación del segundo templo era para darle la bienvenida a Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Esdras capítulo 7, versículo 10, dice: han transcurrido, iba a relatar lo siguiente, más de 2000 años antes, desde que Esdras aplicó lo siguiente, dice Esdras 7, su corazón a la búsqueda de la ley y Jehová a su práctica, pero el transcurso del tiempo no ha disminuido la influencia de su ejemplo piadoso de Esdras a través de los siglos. Amigos y hermanos, la historia de su vida y de su consagración inspiró a muchos a la determinación de buscar y practicar esa misma ley, la ley de Dios que es vigente de los 10 mandamientos, esa misma que hoy Él exige y pide que si tú pretendes obedecer, recuerdes que los 10 mandamientos es el carácter de Dios. Los motivos de Esdras eran elevados, eran santos. En todo lo que hacía era impulsado por un profundo amor hacia las almas, la compasión, la ternura que revelaba hacia los que habían pecado, fuese entonces voluntaria o por ignorancia, debe ser una lección objetiva para nosotros. Si tú procuras realizar una reforma en el presente, si tú dices que eres siervo de Dios, debes ser igual tan firme como Esdras, como una roca, en lo que se refiere a los principios correctos. Y con todos los que quieran esta reforma han de manifestar simpatía,
tolerancia al que está a tu lado. Como Esdras, entonces, debes enseñar a los transgresores el camino de la vida, al inculcarse los principios en que se funda toda buena acción. Esto se basa en el carácter de Dios, que es los 10 mandamientos de su santa ley. En esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos Satanás procura cegar los ojos de los hombres y mujeres para que no vean lo que exige los 10 mandamientos de Dios, se necesitan mujeres y hombres que harán temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios. Capítulo 10, versículo 3 de Esdras. Se necesitan verdaderos reformadores que conducirán a los transgresores de sus mandamientos hacia el gran legislador. El legislador de los 10 mandamientos es Jesucristo. Y le enseñarán entonces que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve al alma. Salmo 19:7. Escucha, la ley de los 10 mandamientos no te salva, no, te muestra el pecado, es un espejo. Y cuando te muestra el pecado, vas a Cristo y Cristo te llena de su gracia. ¿Lo comprendes? Se necesitan hombres poderosos en la Escritura, hombres y mujeres con cada palabra, con cada acción que exalten los estatutos de Jehová. Esos estatutos son sus 10 mandamientos, hombres que procuren fortalecer la fe. Hay una gran necesidad en el presente de personas que enseñen e inspiren a los corazones humanos y reverencien el amor hacia las Escrituras. Hoy las iglesias están llenas de engaño. Te tiran un sermoncito de 20 minutos con chistes y bromas y hablan de su vida personal en el púlpito. Hablan en lenguas, hablan de milagros, ponen música que aturde a los oídos y entonces se van. Hermanos, ese es un sentido espiritual falso. Es hueco, es lisonjero, te dice lo que quieres escuchar. El verdadero reavivamiento, de acuerdo a la palabra de Dios, siempre tuvo como el centro la palabra de Dios, el arrepentimiento. La iniquidad, el pecado que prevalece extensamente hoy puede atribuirse en cierta medida al hecho de que no se estudia ni se obedece la Escritura. Al poner a un lado la Biblia, se abandona la ley de Dios de los 10 mandamientos, la doctrina por la cual se enseña que los hombres quedan relevados de obedecer los preceptos divinos. Han reducido la fuerza de la obligación moral y abierto las compuertas del pecado que inunda al mundo, la perseverancia, las sospechas, la hipocresía, la emolusión, la contienda, donde sea que está aún en la iglesia, la traición de los cometidos sagrados, la complacencia de la concupiscencia, es decir, del pecado, todo el sistema de los principios religiosos y las doctrinas que debieran formar el fundamento en el día presente, en la vida social, se asemeja a una masa tambaleante a punto de caer en ruinas. Escucha, el cristianismo del presente, la gran mayoría es falso, es hueco, es un show. ¿Qué acabo de decir? Es una pérdida de tiempo, es un ciego guiando a otro ciego. No me importa qué pastor sea, no me importa qué apellido tenga tan famoso, es un ciego guiando a otro ciego, porque si ese líder, maestro, pastor, quien sea que tú le llames, profeta, ungido, quien sea, no te está poniendo en el centro la palabra de Dios, el arrepentimiento, el llamamiento a los santos 10 mandatos que Dios dio, que son su ley y su carácter, que te llevan al arrepentimiento, que son un espejo y te dicen tu pecado. Los santos 10 mandamientos no te salvan, no me salvan, me muestran mi miseria. Entonces me hacen ir a Jesucristo y Jesucristo y su gracia, porque estamos bajo la gracia, nos salva. Pero dice Pablo, yo no hubiera sabido que yo tenía pecado si no fuera por la ley. Esa ley son los 10 mandamientos, me muestran lo sucio que estoy. ¿Lo comprendemos? Están resumidos. Mandamientos del 1 al 4 te dicen, amarás al Señor con todo tu alma y corazón. Mandamientos del 5 al 10 que Dios dio en piedra con su voz, te dicen, si criticas a tu hermano o a tu hermana y hablas mal de él, le has matado, los has quebrado.
Tienes que arrepentirte para que Dios te dé un nuevo corazón. ¿Comprendemos? De allí viene el verdadero remordimiento, arrepentimiento, reforma. Es imposible debilitar o reforzar la ley de Jehová. Tal como fue, subsiste hoy en día. Siempre ha sido y siempre será santa. Su santa ley de los 10 mandamientos. Salmo lo dice, porque tu ley es pura, santa y buena. Santiago dice que seremos juzgados bajo la ley de la libertad. Los 10 mandamientos nos muestran nuestra miseria. Vamos a Jesucristo, Jesucristo nos libera del pecado. El pecado nos lo muestran los 10 mandamientos, lo comprendemos. Para todo entendedor, pocas palabras. La oposición de las leyes humanas a los preceptos de Jehová producirá el último gran conflicto de la controversia en este mundo entre Satanás y sus seguidores. Satanás y sus falsos maestros que dicen que la ley, que no comprenden cuál ley es, no entienden. Fueron a una escuela de teología, fueron 4 años, pero no entienden. Sus enseñanzas no sirven. No saben cuál es la ley moral, no saben cuál es la ley ritual, no saben cuál es la ley mosaica, no saben cuál es la ley ceremonial, no saben cuál es la ley levita, no saben cuál es la ley civil, no saben cuál es la ley que era designada para la teocracia judía. No lo comprenden y piensan que toda la ley es una. Y dicen, la ley ya fue clavada en la cruz. No saben cuál ley es. Y siguen guiando un ciego al otro ciego. Esa oposición es la que Satanás domina por medio de falsos maestros y pastores y guías y ungidos y los tal llamados profetas, que son falsos. El único verdadero líder, la única verdadera líder es aquella que pone la palabra de Dios como el centro y llama al arrepentimiento, que no quiere endulzar el oído, porque eso son características de un falso líder. Estamos entrando ahora en esa batalla. En el final, estamos en el final del tiempo. La segunda venida de Cristo se aproxima. No es simplemente entre iglesias rivales que contienden por la supremacía, sino entre la religión de la Biblia y la religión de la fábula y la tradición. Amigo y hermano, hoy, este domingo que vas a ir a tu iglesia, tienes que decidir si vas a seguir en un lugar que lleva al engaño espiritual, a la muerte espiritual. Son pocos los que aceptan realmente como norma de la vida la palabra de Dios que te lleva al arrepentimiento. Los escritos inspirados, la caída del hombre, la expiación por el pecado, la perpetuidad, la preeminencia de todos los mandatos que Dios dio. Ellos son prueba de saber el cavilar con respecto a la Escritura y anular sus verdades más importantes mediante explicaciones que pretenden hoy ser desechadas. Amigos y hermanos, un reavivamiento tiene como centro la palabra de Dios y los 10 mandamientos. Eso produce arrepentimiento y Cristo te salva. ¿Lo comprendes? Los cristianos del presente deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios, esforzándose por conformar su vida con preceptos. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen en nosotros algo más que religión imaginaria. Exigen rasgar tu corazón en arrepentimiento y no tu vestido. Escucha, amigo y hermano. Si hoy te preparas para ir a una iglesia en donde hablan glosolalia, en donde hablan en lenguas, en donde se tiran al suelo y donde hablan lenguajes que no se entienden, en donde hay desorden, en donde no se predica la palabra de Dios como el centro, tienes que saber de que estás en un lugar de engaño. Tienes que huir de ese lugar, pues ese espíritu viene de Satanás, viene del engaño, no viene de Dios. Y en otro tema diferente, quien sea que tenga corazón abierto y quiera platicar acerca del verdadero don del Espíritu Santo, con gusto lo explico. El día del Pentecostés tuvo un motivo
específico. Las religiones del presente viven un engaño grande. Las palabras de la Biblia y la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. El arrepentimiento debe ser llamado desde el púlpito, pero la Biblia ha sido despojada de su poder que convence, que lee el alma, que parte el corazón, que llama a la gente de su pecado. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino a Emaús y cuando nos abría la escritura, Lucas 24:32, dijeron los que iban caminando y escuchaban a Jesucristo, es que solamente la palabra de Dios te llega y penetra y quiebra y abre los tuétanos y llega al corazón. Son muchos los que están clamando en pos del Dios viviente y anhelando la presencia divina. Permítase la palabra de Dios que abra el corazón, que sea el centro y que aquellos a quienes solo se habló de tradiciones, teorías, máximas humanas, judaísmo hueco que condena, oigan la voz de aquel que puede renovar el alma para vida eterna, que es Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. De los patriarcas y de los profetas resplandeció una gran luz. Cosa gloriosa fueron expresadas acerca de Sión, la ciudad del Dios, la Sión verdadera, que es la Sión celestial. Así quiere el Señor que la luz resplandezca hoy por medio de quienes le siguen. Si los santos del Antiguo Testamento dieron tan brillante testimonio de lealtad, ¿no debieran aquellos sobre quienes resplandece la luz acumulada durante siglos dar un testimonio aún más señalado con respecto al poder de la verdad? Hermano usuario, respeto tu opinión. Hermano Ismail, que hablas de un libro, allí que lo mencionas, un libro escrito por humanos que odian a Jesucristo, escrito por interpretación y tradición judía humana que rechaza a Jesucristo. Ese libro que tú mencionas es maldito, no está bendito por Dios, no es inspirado, está lleno de odio y el odio viene de Satanás. Esa es la reconsideración que te hago un llamado. La gloria de las profecías derrama su luz sobre nuestra senda. Los símbolos se encontraron con la realidad en la muerte del Hijo de Dios. Escucha, querido amigo, la Torá es enseñanza, no es ley. Eso es lo que significa. La Torá apuntó a Jesucristo, mostró a Jesucristo. La Torá nunca engrandeció a Israel ni fue el centro de Moisés. Moisés escribió de Jesucristo. En otro tema lo puedo mostrar. Queridos amigos y hermanos, el Antiguo Testamento siempre engrandeció al Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Los reformadores cuya protesta nos dio el nombre de protestante a nosotros, consideraron que Dios los había llamado a dar al mundo la luz del Evangelio y en su esfuerzo por hacerlo estaban listos para sacrificar sus propios bienes, su libertad y aún la misma vida frente a la persecución y la muerte en la persecución del papado romano. Frente a esa persecución, encumbrados, ricos, pobres, sabios, ignorantes, los estudiaron con avidez por su cuenta. ¿Somos nosotros? Pregunta para usted. En este último conflicto de la gran controversia, tan fieles a nuestro cometido como lo fueron al suyo los primeros reformadores. Es decir, has caído en el engaño de que todos somos uno, de que el ecumenismo en el momento actual tiene como cabeza al gran papado, a la madre, a la gran ramera. ¿Has caído en ese engaño? Escucha, querido hermano, son miles de iglesias las que hoy surgen en el mundo, pero son pocos los que son partes del gran remanente espiritual. Para que tú sepas cuáles son las características de ese gran remanente, tienes que basar tu concentración en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, en las enseñanzas que Cristo dejó. Y querido amigo DBR2, quiero que tú sepas de que yo predico solamente a Jesucristo. Yo no exalto el diezmo. Yo ni siquiera hablo del diezmo. Tampoco vivo del diezmo.
Quiero que tú sepas eso. El centro de lo que predico y lo que enseño es a Jesucristo crucificado como el Mesías y resucitado como tu Salvador. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, consagrad los niños, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Este es el mensaje que debe pregonarse hoy en día. Si a la iglesia donde vas a ir hoy no se pregona este mensaje de arrepentimiento, estás en el lugar equivocado. Estás perdiendo tu tiempo. Un ciego está guiando a otro ciego, y no pongas en oprobio tu heredad. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con llanto, lacerad, romper tu corazón. No rompas tu vestido, no quieras verte piadoso y santo, hipócrita. Eso es lo que dice el profeta. Muestra tu fruto de arrepentimiento, pues si no llegas al arrepentimiento serás cortado y quemado, dijo Jesucristo. Y no seas el que rompe tu vestido. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es Dios y clemente. Él puede abrirte los ojos espirituales para que veas que estás en un lugar de error. Su palabra te puede llevar a la verdad. Jesucristo es la verdad, Juan 14:6. Salmo 119, su ley de los 10 mandamientos es la verdad. Tu palabra es la verdad. Él es misericordioso, Él es clemente y Él es tardo para la ira. Él es grande en misericordia y Él se arrepiente si ya determinó castigarte, si tú te vuelves de todo corazón. ¿Quién sabe si Jehová tu Dios, Yahweh, Adonai, Elohim, El Shaddai, Adonai, si Él, Jehová, se apiadará de ti y se arrepiente y dejará bendición tras de él? Joel capítulo 2, versículo 15 al 17. Joel capítulo 2, versículo 12 al 14. Oremos. Nuestro Dios y Padre, no somos nada, no servimos, somos infieles, somos apóstatas, nuestra carne es hueca, nuestro judaísmo no sirve, nuestra forma piadosa es hueca, hipócrita y falsa. No servimos. Crea en nosotros un nuevo corazón. Danos el arrepentimiento, que es un regalo por medio de tu Santo Espíritu. Habla a nuestro intelecto por medio de tu palabra y no fábulas humanas, no sentimientos que nos hacen llorar. Permite que tu palabra sea la que corte nuestro corazón. Tráenos al arrepentimiento, danos un espíritu nuevo. Escribe tu santa ley en nuestra mente. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.